Hola, ¿cómo están? ¿Los hacemos bailar también a los presentadores o ya está, fue bailecito? Bueno, por lo menos levantemos así ahí las manos. Bueno, un gusto enorme estar con ustedes, encantada de empezar así la mañana con esta energía. Bueno, acá tenemos a Anabel, a Jorge. Jorge, ¿vos sos el mismo, Jorge? Sí, que se me infiltró un expositor. Qué tremendo, las fotos de los avatares nos mejoran mucho. Bueno, Larisa y Gerardo. Bueno, acá tenemos un tema que parece complejo, ¿sí? El tema de los datos en una sociedad como la que vivimos, en una sociedad de la información, se vuelve crítica. El tema es que hace unos años se hablaba mucho de esto de que la información es poder. Y el tema es que ahora la información está por todos los lados. Eso servía cuando la información era escasa, cuando estaba en manos de unos pocos, pero ahora la información abunda, es gratis, está ahí. Ahora el gran desafío es convertir toda esa información en conocimiento y convertirlo además en conocimiento con impacto social, porque también podemos tener el Big Data, pero si ese Big Data está en manos de una poca gente y esa poca gente lo usa para modificar nuestro comportamiento, tampoco es una información con utilidad. En este entorno mediático, en este entorno tecnológico, en este potencial de accesibilidad que todavía es una promesa para muchas de nuestras ciudades en donde la mayor parte de la gente no tiene acceso o el acceso se usa para cuestiones vitales de supervivencia, no para este paso. En este entorno de datos abiertos, de redes sociales, de nuevas tecnologías, de un telefonito que se vuelve el aparato imprescindible y una herramienta de contacto imprescindible, les dejo para empezar la conversación una pregunta para todos. ¿Cómo se moviliza hoy la ciudadanía? ¿Cómo hacer que estos jóvenes salgan del Tinder y pasen a usar el teléfono con impacto social? No es que dejen de usar Tinder, ¿sí? Okay. Pero sí cómo convertir eso, esa vinculación, esas tecnologías, el Twitter, el WhatsApp, en algo que nos ayude a mejorar nuestras sociedades. ¿Quién empieza? Tomen vayan tomando ténganlos a mano, así tenemos uno en cada sector. ¿Quién empieza? Bueno, me dan la posibilidad de empezar. Es la ventaja que tiene ser la mayor, ¿no? No sé, podemos disputar eso. No me van a obligar a decir la edad, ¿verdad? No, bueno, muchas gracias. Hola a todos, a todas. Soy Anabel Cruz, soy uruguaya. Tengo más de un sombrero, soy la directora fundadora en Uruguay del Instituto de Comunicación y Desarrollo y la presidenta de Civicus, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. Desde todos esos espacios soy una gran admiradora y colaboradora de Techo y tengo el orgullo ahora también de integrar el directorio de Techo Uruguay. Solamente algunas ideas o alguna palabra clave para introducir este tema de la relación de datos abiertos con lo que nos convoca a estas jornadas, ¿no? Yo lo quería plantear desde el punto de vista de la relación de datos abiertos con el derecho a la ciudad. ¿Y qué significa el derecho a la ciudad? Cuando fue concebido ya hace varias décadas, se hablaba de que la persona tiene el derecho no solamente de usufructuar lo que hay en la ciudad, sino de
la capacidad de transformarlo. Y el derecho a la ciudad es sin lugar a dudas también el derecho de participar, de protestar pacíficamente, de reclamar nuestros derechos, de controlar y de vigilar al poder. Y en ese sentido, bueno, yo creo que no podemos discutir el beneficio que pueden tener los datos abiertos, la libre circulación de información, la transparencia, todo eso que permite hacerle rendir cuentas al poder, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Pero bueno, la pregunta es en lo que tú decías, ¿cómo utilizamos todos estos datos abiertos y ese caudal de información para ampliar la participación, la movilización cívica, sobre todo de las personas jóvenes que son el futuro de la humanidad? Y a mí me parece que la clave en todo esto no es abrir los datos per se. Uno puede abrir todos los datos, es decir, le podemos exigir a los gobiernos locales, a las empresas, que publiquen sus datos en forma abierta, que se abra todo los datos geográficos, culturales, y eso, sin embargo, no va a redundar en real participación, en real movilización, si esos datos no son relevantes, si no representan las necesidades de las comunidades a las cuales queremos servir y para las cuales queremos trabajar. Si todos esos datos no son realmente reflejan y revelan las necesidades y las demandas de los pueblos. Hay millones de datos abiertos y oportunidades en América Latina. Gobierno abierto, abierto por todos lados, los planes nacionales de gobierno abierto. Uno de los compromisos esenciales es abrir datos que sean reusables, que sean reutilizables. Sin embargo, a mí me preocupa mucho cómo hoy está viviendo América Latina un retroceso hacia la no participación, hacia un discurso homofóbico en algunos países, hacia un discurso racista, no inclusivo, que no incluye a las personas jóvenes, que no incluye los derechos de las personas a la ciudad. El resultado, y yo creo que deben estar todos y todas de acuerdo conmigo, el resultado de las elecciones en Brasil es un ejemplo. ¿Cómo no pudimos convencer a 50 o a 60 millones de personas de lo que es la verdadera democracia y para qué podemos utilizar la transparencia y los datos abiertos? O sea que desde la perspectiva de derechos y responsabilidades me parece que lo tenemos que empezar a ver. Gracias. No sé si siga, yo lo veía a Gerardo asintiendo. ¿Querés agregar algo? Bueno, buenos días. Yo soy Larissa, estoy acá para democratizar el portuñol. Estoy muy contenta de estar acá en este momento, además en este momento de Brasil, que nosotros tuvimos una elección de una persona de una derecha y un discurso de odio, de violencia muy fuerte. Por eso que estoy acá, con ele não. Bueno, pero hablando un poquito, yo tengo 29 años, soy investigadora del Instituto Update, que es una organización sin fines de lucro que estudia la innovación política en América Latina y también las nuevas prácticas políticas, y además de estudiar, también está experimentando nuevas prácticas políticas. Y bueno, lo que hemos encontrado en muchos de estos caminos, de estos viajes, es un ecosistema de innovaciones, de iniciativas y liderazgos muy diverso, muy increíble, que está haciendo cosas hace mucho tiempo. Entonces, es bueno tener esta mirada también de las cosas buenas y de las cosas fuertes y potentes que están pasando ahí. Y creo que es bueno hablar un poquito de lo que conocemos sobre innovación política, porque a veces el tema de la innovación nos queda mucho en la parte tecnológica y todo, pero nosotros aprofundizamos un poquito más sobre lo que es innovación política.
Y bueno, nosotros vivimos en un contexto de mucho autoritarismo todavía. Y no son solamente autoritarismos visibles, son autoritarismos invisibles también. Nosotros en las calles, las mujeres, estamos ahí siempre con acosos sexuales, el patriarcado y todo eso son autoritarismos muy invisibles que están en nuestras sociedades. Es un contexto que nosotros decimos que es un contexto de desimaginación política. Y esto como bloquea todos estos autoritarismos, esta concentración de tierras, el patriarcado también nos bloquea muchas veces de pensar más allá, ¿sí? Y la innovación política viene justamente para garantizar y promover el derecho a la imaginación política, el derecho a que nosotros y nosotras podemos imaginar nuevas sociedades, nuevas ciudades, nuevas políticas. La innovación política está más allá de la tecnología. La tecnología es un medio, ¿sí? La tecnología es un medio que para que nosotros podemos aprofundizar eso. Y este derecho y el rescate en la realidad, porque la imaginación siempre está en nosotros. Estos momentos de autoritarismos y dictaduras que pasamos fueron momentos que no dejaron nuestra imaginación se aprofundizar, y la imaginación, la innovación política es este rescate del derecho. Entonces, saber que nosotros y no somos personas que tenemos el derecho a imaginar nuevos futuros, nuevas ciudades, nuevas políticas, y para eso tenemos que construir también nuestros espacios. La Internet puede ser un espacio de ese, pero tenemos que tener en cuenta que la América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, desiguales económicamente, desiguales políticamente, socialmente. Si nosotros no tuviéramos esta idea de la desigualdad social, entonces la innovación política venir al encuentro de una reducción de las desigualdades sociales, nosotros vamos a continuar en el mismo tema de una brecha muy grande entre nuestras sociedades. Entonces, la innovación política tiene que tener esta regla de la reducción de las desigualdades sociales, y creo que también junto con las nuevas tecnologías tenemos que tener esto en cuenta, cómo nosotros utilizamos las nuevas tecnologías teniendo en cuenta que somos una región de las más desiguales. Cómo no aprofundizar las desigualdades, pero cómo nosotros vamos a aproximar más, ¿sí? Y bueno, otra característica muy fuerte de la innovación política es el fortalecimiento de la democracia. Por eso que en muchos países y muchas iniciativas no están al encuentro de la innovación política, porque no están fortaleciendo la democracia, no están fortaleciendo los espacios de participación. La innovación política es fortalecimiento de la democracia. Y una cosa muy importante de la innovación política es la emancipación ciudadana. Entonces, que nosotros, ciudadanos emancipados, también podamos emancipar a otras personas. Es muy importante que una persona se emancipe individualmente y se reconozca como sujeto político, porque ahí va a ser una persona que va a transformar este territorio, y ahí va a sacar no solamente la tecnología de los medios, pero también las tecnologías sociales de los territorios. A estas personas que están haciendo la innovación política, nosotros damos el nombre de tejedores. El tejedores soy yo, cada uno de ustedes somos tejedores y tejedoras de esta nueva construcción, de estas nuevas formas de prácticas políticas. Y el tejedor y las tejedoras crean estos espacios de participación. Y ahí, una vez más, estos espacios de participación no están involucrados directamente con las tecnologías del celular, de
hay otras tecnologías que ustedes en las comunidades creo que saben mucho, las tecnologías sociales que son aprovechadas ahí. Entonces hay que poner esta mirada también muy importante porque la tecnología es hecha por personas, entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y bueno, los tejedores también rompen una lógica que es la lógica tradicional. Entonces la creatividad, la colaboración, el trabajo en red también son lógicas que están involucradas en estas nuevas prácticas políticas. Entonces, más allá, lo que quiero traer es para que nosotros tenemos estas reglas, que es muy importante como cuando vamos a hablar de acceso a Internet, ¿no? De cosas que todavía no son derechos de todos. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que la Internet sea un derecho? ¿Sí? Sea un derecho de todos, porque todavía tenemos que pagar, no es un derecho. Entonces, muchas personas van a estar alejadas de esta participación tecnológica. Entonces, el reto principal, y que creo que mucho de Techo y de ustedes están haciendo en las comunidades, es aproximar cómo es la tecnología social y la tecnología con la Internet y hacer ¿cómo se dice? Esta charla, ¿no? Este encuentro, y que este encuentro sea mucho que tiene que venir con el objetivo de las comunidades, ¿no? De las personas que están ahí. No podemos olvidar de las dificultades, de las desigualdades, de los objetivos que tienen las comunidades. Entonces, es un poco eso para hablar que la innovación política no es solamente tecnología, es también la tecnología es un medio para llegarnos a la reducción de las desigualdades sociales. Entonces, un poquito eso que yo quiero decir ahora, pero vamos charlando y creo que tenemos mucho. ¿Quién toma la posta para presentar un poquito este tema en general? Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Acércate bien, así te escuchan. Ahí está. Perdón. Buenos días a todas y a todos. Yo me anoté algunas cosas para decir de tecnología, innovación y ciudadanía. Algunos puntos que quizás construyeron también sobre lo que ya se dijo. Hay una pregunta que alguna vez escuché que es ¿cuánto pagamos por usar Facebook o Gmail o Google Calendar o el Drive o un montón de herramientas que quizás en el Techo son súper prácticas para organizarse y eso? Y no pagamos nada, ¿no? Para usar esa, tenemos que tener acceso a Internet y tenemos que tener un dispositivo que se conecte, pero después de tener eso, no pagamos para usar estas tecnologías. Y entonces la pregunta es, si nosotros no pagamos por usar esas tecnologías, no somos el cliente. Si no somos el cliente, somos usuarios, pero no somos el cliente, ¿qué somos? Porque Facebook, Google, todos son empresas y empresas que le están haciendo muy bien, son de las más grandes del mundo. Y la respuesta es que no somos el cliente porque somos el producto. En estas tecnologías nosotros somos el producto. ¿Qué vende Google? ¿Qué vende Facebook? Vende publicidad a otras empresas y ¿qué es lo que le vende? Le vende que esa publicidad va a tener, nosotros la vamos a estar mirando cada vez que abrimos Facebook, cada vez que abrimos Gmail, cada vez que... Ahora parece que si con WhatsApp de repente decís una palabra, yo el otro día estaba diciendo, me quiero comprar un auto, no sé qué, estoy cansado de tomarme bondi, moto, no sé qué, y de repente en Instagram me aparece todo el tiempo publicidades para comprar auto. Entonces, no tengo auto y además Instagram me recuerda todo el tiempo que no lo tengo. Y eso entonces tiene que ver con que somos el producto. Entonces, por un lado, estas tecnologías que avanzan y todo nos traen un montón de oportunidades. O sea, las redes sociales... por un ejemplo, al Techo le han servido un montón para comunicar y llegar a cientos de miles de voluntarios, llegar a un montón de cosas. Por otro lado, hay que tener cuidado con qué es lo que está haciendo la tecnología, qué es lo que está pasando y cuál es nuestro rol hoy y cuál es lo que puede pasar. Otro punto que quería tocar relacionado a es que nosotros somos... bueno, en esa tecnología de alguna forma somos el producto. Obviamente también podemos aprovechar un montón del valor que generan para miles de cosas súper positivas, campañas, lo que sea, todo.
Pero también un concepto que cada vez se habla más es el sacarnos de entendernos como consumidores y pasar a corrernos a entender que también podemos ser productores. Y una palabra que se está usando también ahora es la de prosumidores. Consumimos, producimos con las tecnologías, ¿no? Entonces, con las tecnologías de otros, del norte del mundo, para generalizar, del mundo más desarrollado, estamos usándolas. Si nos las apropiamos y le damos usos que generen valor para nosotros, para las comunidades, valor de bien público, está buenísimo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero creo que un punto más es entender el rol que nosotros podemos tener generando tecnología. Muchas cosas, no solo tecnologías, muchos productos se generan en el norte y se consumen en el norte y en el sur, y el valor económico termina yéndose hacia el norte, y tenemos una capacidad inmensa de generar tecnologías desde acá. O sea, tecnologías desde el barrio, desde las villas, de los asentamientos, de los campamentos, generar tecnologías ahí desde los jóvenes, de las universidades, de todas partes, que incluso muchas veces son tecnologías que nunca se generarían en el norte, porque son tecnologías que responden a problemas que vivimos acá, ¿sí? Entonces, tenemos una ventaja, estando más cerca de los problemas cotidianos del día a día de Latinoamérica, la región más desigual del mundo, como se dijo, estando más cerca de esos problemas, estamos también más cerca de entender esos problemas. Estamos más cerca de entender las soluciones de esos problemas, de pensar soluciones para esos problemas, de usar la tecnología. El Techo, como muchas otras organizaciones, pero el Techo ha sido tremenda y es tremendamente innovador en esto de formar estas mesas de trabajo, mesas de encuentro donde gente de distintos sectores se encuentran a dialogar y a pensar los problemas y a desarrollar nuevas soluciones. Eso es innovación, eso es ingeniería social, es innovación, y eso, apalancado con la tecnología, puede alcanzar impactos mucho más grandes. Hay una cosa de lo que se habla hay algunas tecnologías que están avanzando exponencialmente. Yo no sé si quizás en el colegio aprendimos los cambios lineales, los cambios exponenciales. Creo que todos podríamos decir más o menos, si cualquiera de nosotros hace 30 pasos, ¿hasta dónde llegaríamos del escenario? Si caminamos para ahí 30 pasos, más o menos, alguien que grite. ¿Te caes? Sí, bueno, si vas para ahí hasta la escalera. Bueno, con sus pasos son chiquitos, los míos también, pero más o menos hasta la escalera o caernos. Ahora la pregunta es, si damos 30 pasos exponenciales, ¿hasta dónde llegaríamos? Donde exponencial es que el primer paso es un paso, el segundo paso es el doble del primero, el tercer paso es el doble del segundo. ¿Hasta dónde llegaríamos? ¿Cómo? No llego a escuchar, pero... No pararíamos, dice. No pararíamos. Bueno, daríamos varias veces la vuelta al mundo. Nosotros, cómo estamos seteados, nuestra cabeza tiende a entender mucho más los cambios lineales que los cambios exponenciales. Entonces nos cuesta predecir estos cambios exponenciales. Una cosa interesante que está pasando con algunas tecnologías es que están avanzando exponencialmente. Si pensamos, no sé, cuando el Techo arrancó en la mayoría de los países todavía no existía Facebook. Después Facebook pasó a ser como el medio de comunicación masiva para convocar jóvenes. Hoy pasó a ser la herramienta tecnológica que para los más jóvenes de Techo es como la de los viejitos, ¿no? Entonces, están avanzando muy rápido esas tecnologías. Por poner otro ejemplo, en África, en el continente África, el acceso a la telefonía fija, había muy bajo acceso a la telefonía. Y obviamente podemos decir, el acceso a la telefonía es acceso a la comunicación. El acceso a la comunicación debe ser un derecho en el siglo XX, más en el siglo XXI, tiene que ser un derecho. Y nunca se logró, y los costos de infraestructura para poner telefonía fija en toda África eran tan grandes que no se hacía esos gastos. Ahora, cuando apareció la telefonía móvil, de repente se llegó a ese acceso y muy rápido. En Kenia, por poner un ejemplo, de estas nuevas tecnologías, de esta apropiación de la tecnología que los ciudadanos hacen para generar soluciones a sus problemas, una tecnología que se desarrolló fue, mucha gente no tiene acceso al banco. Y no tener acceso al banco te genera un montón de oportunidades de cómo pagar, facilitar el pago, el cobro, un montón de cosas, transferir plata y eso. De repente en Kenia pasó que la gente podía
un emprendimiento dijo, bueno, pero si la gente tiene acceso a telefonía fija, móvil, quiero decir, y no el teléfono inteligente, el Nokia 1100 de la Viborita y llamar por teléfono y mensaje de texto, si tiene acceso a esa telefonía, tienen de alguna forma un crédito y tendrían cómo pagar el pesquero que pesca ahí en las costas de Mozambique, decir, bueno, por un mensaje de texto saber cuánto se está cobrando el pescado en las grandes ciudades y decir, hagamos comercio justo, yo te vendo el pescado a un buen precio y no por $1 si vos lo vas a vender por 100 en la ciudad, ¿no? Entonces, eso terminó generando como la banca en telefonía móvil de la Viborita, y eso está hoy redunda en que ya el teléfono inteligente genera muchas oportunidades más. Una última cosa que quiero decir es, los teléfonos inteligentes hoy tienen más capacidad computacional. Cuando en los 60, la Guerra Fría, Estados Unidos contra Rusia, quién llegaba primero al espacio, quién llegaba primero a la Luna, las computadoras que tenían, toda la NASA, por ejemplo, tenían menos capacidad computacional que lo que tenemos nosotros en nuestros bolsillos, que lo que tiene la gente del barrio en el bolsillo, ¿sí? Entonces, si con esa tecnología el hombre llegó a la Luna, una gran responsabilidad que deberíamos tener como humanos en el siglo XXI es qué soluciones vamos a generar con esta tecnología. La palabra innovación, que está recontra de moda, recontra trillado, cualquier partido político habla de innovación, todas las universidades venden somos innovación, las empresas te dicen somos innovación, comprar nuestro producto, está recontra trillada, pero la innovación existe de que existe el ser humano. O sea, cuando en la caverna el hombre y las mujeres salían, tenían que salir a cazar, tallaban, usaban la ciencia de la época para transformarla con la tecnología de la época, tallaban una piedra para poder salir a cazar un animal. Entendieron cómo funcionaba el fuego para cocinarlo y poder comerlo mejor. Innovación es resolver problemas reales. Hoy innovación parece ser resolver problemas importantes y también resolver problemas súper banales. Entonces, si ponemos a la ciudadanía, o sea, si como ciudadanos nos comprometemos a aprovechar las tecnologías que coincido, son un medio, no son un fin, también pueden ser un medio para controlarnos, un medio para que, no sé, quizás desde Rusia decidan que Trump tiene que ser el presidente. Tiene sus peligros, pero si ponemos a la innovación a resolver los problemas más importantes, tenemos un enorme poder transformacional. Entonces, eso, creo que la gran responsabilidad es salir a buscar cuáles son los problemas más grandes, quizás de los datos abiertos, y eso podemos aprovechar para generar conocimiento de cuáles son los problemas más grandes y de ahí empezar a pensar esas soluciones, ¿sí? Pensar esas soluciones y que la innovación, la tecnología, de verdad nos pongan a nosotros como productores de nuevas tecnologías, de nueva innovación, para resolver esos problemas importantes. Gracias. Un aplauso para Yoyo. Gerardo, ¿querías agregar algo? Sí. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Gerardo, soy de El Salvador y me encanta ver mi bandera aquí justo enfrente. Sé que no ha venido una delegación de El Salvador, pero bueno, lo siento presentes en espíritu realmente. Te están viendo por Twitter, Y nada, me gustaría un poco empezar a hablar de el tema de ciudades abiertas, ciudades inteligentes, como se les está llamando hoy en día, y hablar un poco de una paradoja actual, ¿no? Que es, estamos en un momento en el que hay datos sobre todo, ¿no? Los ciudadanos generan datos sobre dónde hay tráfico en la ciudad, lugares más violentos de la ciudad, datos sobre prácticamente todo, pero estamos en la paradoja que estos datos no nos llevan a la acción. Es el momento de la historia en el que conocemos más sobre el otro, pero nos cuesta más involucrarnos con el otro, nos cuesta. Y eso es precisamente porque en América Latina, lastimosamente, hemos adoptado también una tendencia muy individualista, ¿no? A aislarnos a nosotros mismos. Todo lo que suena a comunidad nos suena mal y nos vamos aislando cada vez más. Vemos al otro, nos da miedo el otro, preferimos, y también por el criterio de éxito, ¿no? Nos basamos en un criterio de éxito que nos dice que el éxito es siempre éxito individual y es usualmente asociado en términos monetarios, en lugar de un éxito de comunidad. Entonces creo que es un poco un alegato a utilizar los datos y que esos datos nos ayuden a generar comunidades, que es un concepto muy importante, y en eso creo que el techo tiene mucho que decir. A mí siempre me ha apasionado mucho el tema del voluntariado del techo, y lo hablaba con Luis Bonilla y con Laura, como
¿cómo ha hecho el Techo en toda su historia para movilizar tantos voluntarios y voluntarias? Y ellos me dieron una respuesta muy simple, pero que realmente me pareció muy fuerte. Y dicen, en el Techo se le dice al voluntario que tiene la capacidad de transformar al mundo siendo voluntario de Techo. Y eso me pareció wow, porque ese alegato es lo que nos va a hacer salir de quedarnos en casa jugando Fortnite, que este juego, bueno, el año pasado llegó a 500 millones de jóvenes, a salir a las comunidades, ¿no? A involucrarnos con el otro, que es importante. Y realmente si nosotros no nos apropiamos de los datos, si nosotros no generamos los datos, vamos a pasar de ciudades inteligentes a ciudades malvadas, así tipo el episodio este de Black Mirror, no sé si conocen la serie Black Mirror. Esto que China ya lo está haciendo, ¿no? Un sistema de crédito social en el que el gobierno monitorea todo lo que haces, te asigna una puntuación y esta puntuación determina a qué colegios puedes mandar a tus hijos, determina también si puedes acceder a préstamos o no. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que apropiar de los datos, y una palabra que me parece clave en esta nueva era, ¿no?, es la confianza. Creo que la confianza debe ser la palabra, que esa confianza que tenemos en círculos más íntimos la podamos trasladar a la ciudad, que al final vamos de un mundo de estados, me parece, a un mundo de ciudades. La ONU estima que en el 2050 2 de cada 3 personas ya va a vivir en ciudades. Entonces, pero esas ciudades las tenemos que saber convertir en comunidades diversas, lastimosamente en el siglo XX, y creo que eso influye un poco en nuestra tendencia más individualista. Hubo estos proyectos nacionales, ¿no?, que creaban comunidades, pero del mal, ¿no? Te hacían en base a la raza o a algunos criterios, se creaba una comunidad y se definía un enemigo común. Y entonces estos proyectos comunidades de identidad huelen a totalitarismo en muchos casos, pero no. Hay que volver a recuperar eso, la belleza de las comunidades, la belleza de podernos relacionar en el otro como otro, en su diversidad, y unirnos en base a sueños. No vale la pena unirse en base a criterios más físicos como raza, ideología, sino en base a una visión común. Y creo que todos aquí son un vivo ejemplo de eso, ¿no? Todos aquí están unidos con una visión de querer mejorar sus ciudades, sus países, y luego la región e incluso el mundo. Y creo que América Latina y el Caribe tienen mucho que enseñarle al mundo sobre cómo hacer comunidades. Creo que en esto nosotros podemos ser tendencia en datos que sean generados por las comunidades y de las comunidades. Y podemos enseñar eso, el valor de compartir, y también cambiar un poco el paradigma económico, ¿no? Pasar de un paradigma de apropiarnos de las cosas, sino del uso de las cosas, del compartir. Eso nos va a ayudar a también tener un mundo más amigable para todos y ciudades en las que queramos vivir todos, ¿no? Porque ahora los datos nos marginan, los datos nos dicen, este sitio es peligroso, aléjate de ahí, en lugar de datos que te motiven, en este sitio hay tal necesidad, puedes ir a ayudar. Y en ese sentido, no sé si conocen el proyecto que ha desarrollado Techo con Wingu de Caminos de la Vía. Me parece un proyecto genial de esto, de datos abiertos, de datos generados por la ciudadanía y datos que en realidad te lleven a la acción. Que datos que no lleguen a la acción son datos ciegos, y realmente si nosotros no nos apropiamos, alguien más lo va a hacer y va a ocupar los datos para generar odio, para generar discordia, en lugar de para generar comunidades, que me parece muy importante. Luego podemos seguir desarrollando. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ahora les propongo hacer una ronda así de preguntas y dejamos los otros aplausos para el final, para el cierre. ¿Cuántos mandaron un WhatsApp en el último día? Levanten la mano. ¿Cuántos entraron al Facebook en el último día? ¿Cuántos están mandando tweets de aquí? Uy, hay unos cuantos que tienen que empezar a mandar, ¿sí? ¿Cuántos, además de mandar el tweet, arrobaron a alguien que no está en su red, alguien que no lo sigue, para avisar algo? ¿Cómo hacemos para transformar todos estos que sí mandan WhatsApp a los conocidos, que usen esa misma tecnología para romper el círculo de la burbuja de mis amigos, e ir a lo público y comunicar más allá de mi entorno que está de acuerdo conmigo? Parte, ustedes mencionaban el caso de Brasil, y no es que no usaban las redes los que votaron también al que salió finalmente ganador, es que una red no estaba en contacto con la otra. ¿Cómo hacemos para romper esa burbuja?
Bueno, el tema de Brasil está todavía siendo muy complejo el fenómeno, pues también tenemos una cosa de las campañas, el uso ético, ¿no?, de la tecnología por las campañas electorales. Esto también es una cosa que tenemos que debruçarnos, que aprofundizar mucho más sobre eso y estar siempre de ojo fiscalizando eso, porque en la realidad lo que pasa en la campaña ahí es que la campaña estaba mucho en WhatsApp y no sabemos muy bien cómo maneja el WhatsApp, ¿sí?, y las tecnologías. Entonces, hacer un marco legal también del uso ético de las tecnologías, principalmente en las campañas electorales, es muy importante y es un movimiento que también se pasa en Brasil, pero que todavía hay que tener mucha incidencia, un trabajo mucho más fuerte con el Congreso y todo más. Y en un momento de mucha polarización, se quedó con mucha desconfianza también en las instituciones, en los políticos. Entonces, en la realidad, el tema de la desinformación fue muy fuerte, porque cuando salíamos a la calle en un proceso mucho de vira-voto, que es virar el voto, y hablar con las personas sobre las cosas que estaban pasando, muchas de las personas no tenían las informaciones sobre las propuestas, sobre cómo los candidatos estaban manejando las cosas. ¿Y esto no crees que también pasa con el tema de las ciudades? Como decía él, a veces uno se queda con la información que le da el Waze y vos decís, bueno, pero este barrio no es tan peligroso como dice el Waze. Podés ir o podés tomarte este ómnibus. Digo, Claro. ¿Cómo hacemos para sortear esa dificultad? Una cosa muy importante que fue las personas irem a la calle, hablar y pusieron, estoy hablando del tema de las elecciones porque fue muy representativo, principalmente en la ciudad que vivo, que es São Paulo, que muchas personas fueron a la calle, estaban ahí y hablando con las otras personas. Entonces, la empatía, el diálogo, O sea, y usar la tecnología de la conversación. Sí. Bueno. Sí, claro, estar ahí en el territorio así, teniendo el encuentro fundamental y muy empático con la otra persona, ¿sí? Claro, y las personas una cosa salían juntas también, porque salir juntos también es una forma de seguridad en un tiempo de mucha violencia y discurso de odio. Entonces hay estrategias de seres humanos, de innovaciones que son de nosotros, de seres humanos, que es el diálogo, la conversación, que poner eso en conjunto con las nuevas tecnologías y estar en la ciudad, estar ahí ocupando los espacios y desde la ciudad hasta los espacios de participación efectiva, a mí me parece una conversación, un encuentro muy fuerte. Muy bien. Sí, yo agregaría algo, un poco siguiendo el ejemplo de Fortnite. No sé cuántos de aquí juegan Fortnite. Bueno, un par. Casi tanto con los que están mandando tweets al público. Uno, dos. Bueno, es este juego de realidad virtual. Y hace un par de semanas hablaba con mi tía y mi tía estaba muy preocupada, que me decía, Gerardo, no sé qué hacer. Mi hijo antes solo quería pasar fuera de casa y me daba miedo que llegara tarde, pero hoy me da miedo que no quiere salir de casa. Prefiere quedarse jugando y esto me hizo pensar mucho, ¿no? Como esto, precisamente el individualismo, el decir no hay nada en el mundo exterior que conocer, me da miedo al otro, me cierro al otro y prefiero aislarme en un mundo virtual. En ese sentido, creo que hay que recuperar el valor de las personas, ¿no? Demostrar que cada persona es un mundo, demostrar la diversidad, demostrar la acción y que te emocione conocer el mundo, que te emocione conocer tu comunidad, que te emocione transformar, no que te emocione aislarte y estar en una comunidad virtual, sino que eso. Y creo que en este sentido los voluntarios y las voluntarias de Techo son el claro ejemplo de lo bien que lo pasa uno yendo a la comunidad, transformando la comunidad. Creo que no hay mayor satisfacción que ser parte de la transformación de la vida del otro. Creo que eso es tan poderoso que creo que el testimonio es la solución para esto, porque solo un testimonio humano que te lo cuenten es lo que nos va a motivar a salir de nuestras casas, a salir de nuestra burbuja y a transformar nuestra comunidad y abrazar esta diversidad y realmente
hacer ciudades amigables para todos, en los que todos quepamos, todos y todas quepamos, y con capacidad de transformación. Y realmente el mundo es un pañuelo, ¿no? Hay muchas oportunidades de transformación y hay que empezar con la ciudad y con el ejemplo de salir a conocer y transformar la ciudad. Sí, hay algo, vamos a hacer un rescate del videojuego, que es algo lindo y que podemos aplicar, que es que la generación que se crió jugando y jugando en línea también está acostumbrada a interactuar con los extraños. Digo, ahí hay algo también que nos ayudaría a generar esta conversación con el que no está de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven que eso lo están manejando? Hablamos del caso de Brasil, pero ¿cómo lo están manejando sus países? Digo, ¿qué medios o qué tecnologías se están usando para trazar estos puentes en la diversidad y difundir más información? Ahora es difícil. Está recontra investigado que en las redes sociales, Facebook principalmente, pero también Twitter y otras, o sea, una cosa muy peligrosa en las redes sociales es que, y que es una locura, es esto de la innovación para resolver problemas importantes. La innovación donde más tiene que estar, donde hay problemas más grandes. Sin embargo, Facebook, Google, se dan el lujo de poder contratar, porque tienen mucha plata, poder contratar a los mejores académicos, mejores ingenieros, mejores psicólogos, contratarlos, sacarse de las universidades. Y una de las cosas que vienen trabajando mucho es cómo hacer para que estemos cada vez más pegados al celular, porque cuanto más estamos, yo creo que soy adicto ya, más estamos así, más publicidad nos están vendiendo. Entonces, lo que necesitan es eso. El fundador de Netflix hace poquito decía que él no competía con Hollywood, competía con nuestras ganas de dormir. Entonces, por eso cuando está terminando los capítulos de la serie, se te pone 10 segundos más, pum, arranca el 3. Y de repente decís uno más, y al día siguiente dormiste 2 horas y vas a trabajar medio abogado, ¿no? Entonces, los mejores ingenieros, los mejores psicólogos pensando cómo hacer para pegarnos más ahí a las tecnologías. Ahora creo que ya un poco se visibilizó que eso es un problema muy grande, se visibilizó y están empezando a aparecer Google, Apple, están generando, ahora Apple te dice cuántas horas estuviste en el teléfono, cuántas veces abriste el teléfono, un poco espero que mejoremos nuestra relación esa con la tecnología. Entonces, es importante ser consciente que partimos de ahí. Yo siendo consciente que parto de ahí, siento que todavía tengo una adicción. O sea, ¿no? es terrible. Y bueno, y a la vez en las redes sociales tiene esto de que para mantenerte ahí pegado, te ponen mucho información de gente que piensa como vos. Y el riesgo de eso es, me imagino que en Brasil, pero en cualquier parte, es la gente que iba a votar un candidato, mucha data que refuerza lo que uno piensa. La gente que va a votar el del totalmente opuesto, mucha data que refuerza lo que uno piensa y entonces nos fortalece en esa decisión. Eso es un peligro muy grande. Yo no sé si está resuelto en las tecnologías hoy. Sí creo que, así como creo mucho en el poder de las tecnologías, creo que este encuentro, por ejemplo, difícilmente se podría haber organizado si cada uno estuviera en su casa pegado en la computadora y no nos estuviéramos viendo las caras. Entonces, así como creo mucho en el poder transformacional de la tecnología, creo que hay algo muy humano que necesita el encuentro, que necesita el contacto. En Latinoamérica tenemos esa calidez de, quizás como nos manejamos en Latinoamérica, entre abrazos, Argentina besos, no sé qué data, vas a Corea del Sur y quizás podría ser como acoso sexual, ¿no? Como sentirse como me están violando por el beso que me dio otra persona. Nosotros tenemos muy fuerte eso y me parece que así como somos la región más desigual y es un terrible problema, en eso tenemos mucho del contacto humano y es algo que no tenemos que perder y que tenemos que empezar a recuperar. Se necesitan más espacios de encuentro y algo en lo que creo que hay que pensar, se necesita más espacios de encuentro con gente que piensa muy distinto, con gente que, ¿entendés? Con alguien que, o sea, que no, un poco para provocarlo, digo, escucharlo ni siquiera quiero decir el nombre, el candidato que acaba de ganar en Brasil y sentar y escucharlo y poder debatir. Poder debatir y poder
discutir las ideas, poder incluso con gente que lo votó, poder discutir esas ideas, porque eso es muy fundamental. No respondí tu pregunta, me fui por las ramas, está bien. pero perdón. Anabela y después sí. No, está bien, está bien. Voy a tomar porque más que cuáles son las tecnologías que se usan en tal o cual país, es cómo usamos esos medios. A mí me parece que hay algunos principios que tenemos que tener en cuenta, sea en el nivel político, sea en el nivel social. Esa palabra que dijiste, escuchar. Sí, la capacidad de escucha es fundamental en el uso de la tecnología o en el uso de la comunicación interpersonal. Entender si a las personas les preocupan los problemas de seguridad y corrupción, hay una responsabilidad de la clase política, de las organizaciones no gubernamentales, de presentar soluciones, de escuchar ese problema. Y esa falta de empatía me parece, lo que está precisamente llevando hoy a propuestas y a situaciones que son muy preocupantes. El poder debatir las ideas, yo le decía a Clarisa, por algo Bolsonaro no quiso debatir, digo, no se dispuso a dar el debate. Sin embargo, hoy es legítimamente votado, fue por 60 millones de personas. 50. Ahora yo me pregunto, esos 55 millones, ¿tenían acceso todos a Internet y a Facebook y a WhatsApp? Posiblemente no. Entonces, ese derecho también y ese llegar a poder usar de manera igualitaria y equitativa los medios de comunicación y las redes sociales y la tecnología también es un derecho que hay que reclamar. Eso. Sí. Ahora te doy... estamos llegando al final. De todo, muchísimas gracias por estas ideas. Los estuvimos viendo ahí, los vamos a seguir. Un microsegundo con un mensaje para que ellos mañana ya puedan aplicar algo que tenga que ver con esta participación y con expandir los problemas de sus ciudades, más allá del círculo de los amigos, de los convencidos, de los que ya sabemos que queremos esto, sino que el desafío es salir y convencer a los otros que no están preocupados por estas cuestiones. ¿Qué dirían? Bueno, creo que la invitación es que cada uno de nosotros, de ustedes y las personas que están mirando la transmisión también son multiplicadores de estas ideas y además de eso son personas que están tejiendo de nuevo. Entonces mi invitación es que vuelvan en sus espacios, en sus comunidades, en sus territorios, en sus favelas, en sus aglomerados y puedan mirar las otras iniciativas que están generando datos, las iniciativas de periodismos comunitarios, de educación popular que están ahí, centros comunitarios. Hay un montón de cosas pasando en muchos lados. Entonces reconocer y conocer eso y saber cómo puede ayudar, porque es de ahí que va a salir mucho de las soluciones de los problemas locales. Entonces charlar con estas personas y saber cómo se involucrar es una invitación que yo hago para ustedes, para cuando vuelvan, saber cuáles son estas iniciativas y quiénes son estas personas. Anabela. ¿Yo? Así que... Sí, siguiendo con esto de escuchar y eso, una cosa que estoy convencido es que no alcanzan con las respuestas, me parece quizás simplista, las respuestas binarias. Por ejemplo, históricas, izquierda-derecha, conservador-progresista. Obviamente sirven para empezar a entender la realidad, para empezar a esquematizar y ubicar los espacios, ¿sí? Pero hace falta mucho más diálogo, mucho más escucha, generar nuevas soluciones. Quizás esas categorías respondían a problemas históricos que de alguna forma se actualizan hoy, de alguna forma se actualizan esas categorías hoy, pero hace falta mucho diálogo
y generación de nuevas propuestas. O sea, no puede ser que pensemos que las soluciones va a ser por lo que dijo un genio de hace 2 siglos. Por más genio que sea, o 3 siglos, o lo que sea, se necesitan nuevas soluciones, el contexto es distinto. Entonces, eso me parece fundamental que eso se dé en las redes, pero también en el debate, en el cara a cara. Y hoy justo leí una frase que creo que es inspiradora e impulsa para adelante. La dijo Jorge Luis Borges, escritor argentino, que dice que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y eso nos saca de ese lugar de ser pasivos con la realidad, con lo que está pasando y como este mundo que se nos cae encima y vienen los totalitarismos y todo, a ser activos y decir, bueno, ¿cuál es la realidad que queremos crear? Eso. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso ahora sí grande para todos.